para poder seguir manejando hacia adelante hay que mirar en el espejo retrovisor, porque si no podés chocar el país. Retrovisor. Lo que realmente importa de la semana que pasó para encarar la semana que comienza. Retrovisor. Domingos, 21 horas o después de los partidos. Estamos viviendo la apoteosis del síndrome de Orson Welles en Argentina. Le llamo síndrome de Orson Welles al estado emocional injustificado, muy próximo a la alienación y también a la violencia que los medios tienen el poder de generar en las personas. Orson Welles fue un actor, director, guionista y productor estadounidense que el 30 de octubre de 1938, en una noche tranquila de fin de semana norteamericano, comenzó a dramatizar una obra de ficción que hablaba de una invasión extraterrestre llamada La Guerra de los Mundos. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied. A las 21 horas, la transmisión había comenzado con la aclaración de que se trataba de una obra de ficción. Good evening, ladies and gentlemen. From the Meridian Room in the Park Plaza Hotel in New York City, we bring you the music of Raymond Raquello and his orchestra. With a touch of the Spanish, Raymond Raquello leads off with La Comparsita. Lo que estás escuchando es el audio original de aquella época. Con el ritmo de nuestra querida comparsita, comenzó a desatarse el pánico en Estados Unidos a medida que la obra avanzaba, porque, a pesar de las advertencias, millones de norteamericanos creyeron que se trataba de una invasión real. Las líneas telefónicas colapsaron, las carreteras se embotellaron, mucha gente al borde del suicidio, grescas y desmanes que convirtieron a ese 30 de octubre en el día ícono del poder de la comunicación. Pero esto no ocurrió apenas en los Estados Unidos de la Gran Depresión. También en Perú se emitió la misma novela el sábado 12 de febrero de 1949 por Radio Quito, provocando el mismo pánico, histeria y suicidios. La indignación de la población fue tan fuerte que terminaron prendiendo fuego el edificio, muriendo 5 personas en el incendio que destruyó todo. En 1998, una emisora en Portugal y otra en México repitieron la experiencia con los mismos resultados.
En México, inclusive, hasta el gobierno salió a hacer una búsqueda exhaustiva del supuesto meteorito. Pero sin ir más lejos, en los años en que las radionovelas hacían giras por el interior del país, los que hacían de malos debían fugarse por las puertas del fondo para no ser agredidos por parte del público. Es un hecho que los medios imponen músicas, modas, estilos, tendencias y lo que se ha dado en llamar la opinión pública, que no es otra cosa que un pensamiento prefabricado, neodespolitizado, que se ampara en un abstracto sentido común que a su vez siente odio por el sentido social. Lo increíble es que a pesar de los años y las experiencias, la gente siga creyendo en ese tratamiento intraneuronal que los medios imponen. Pero ocurre que la corporación mediática estudia científicamente el comportamiento humano para poder manipularlo a su antojo con la alta rotación, el lenguaje persuasivo y los mensajes subliminales. Saben muy bien que hay un espectador subordinado que mira la realidad como si fuera novela y acepta que el malo es malo solo porque el autor así lo pergeñó, que el bueno es bueno y que hay que defenderlo. Y así los personajes pasan a valer muy por encima de las personas. Pero hete aquí que cuando el autor le dice al espectador subordinado que el malo es fashion, canchero o divertido y hay que defenderlo, el espectador defiende al malo entre risotadas. El espectador subordinado no discierne, carece de cualquier capacidad crítica. Su ética es contradictoria y está abierto a asimilar convencimientos vacíos. Desde los medios lo saben. Y es de esa forma superficial y simplista, casi boba, que les presentan esa realidad que los espectadores saldrán a defender hasta con violencia. Porque, como los medios saben, cuando el convencimiento ya está impuesto, se hace muy confuso no encontrar el argumento con el que explicar su postura. Esto enardece a la víctima, llevando el razonamiento a una simplificación binaria de bueno o malo, sin matices, y se tornan agresivos hasta donde les dé el cuero. ¿No me crees? Bueno, escuchá lo que dijo Moreau sobre la campaña de acción psicológica en los medios, deserrajada por los británicos contra el kirchnerismo. Lo dijo en el Congreso. Como todos sabemos, el Parlamento inglés ha llevado adelante una investigación que ha tenido repercusión internacional y que tiene que ver con actos ilegales llevados adelante por una empresa Cambridge Analytica que se apropió, no se sabe bien si a través de la venta o de la apropiación delictiva, de las bases de datos de Facebook, Twitter y compañía. Hasta aquí podría ser simplemente una noticia de carácter internacional a la que resulta ajena nuestro país, la Argentina. Pero con el transcurso de la investigación fue surgiendo cada vez con más nitidez que la Argentina no era ajena. Primero, en una cámara oculta, el responsable de estas operaciones sucias que se apoyan en el robo de este tipo de información, de bases de datos de usuarios, etcétera, reconoció que había hecho una campaña en la Argentina. Hasta ahí podía parecer como un fanfarrón. Después,
ya en el Parlamento inglés, frente a una comisión integrada por 5 laboristas, 5 conservadores y un miembro del Partido Nacional o Nacionalista de Escocia, en un diálogo que yo lo tengo aquí porque fue enviado por la comisión, gracias a la buena predisposición del presidente de esa comisión, un hombre del Partido Conservador, la Comisión de Asuntos Digitales, etcétera, etcétera. Este personaje reconoció explícitamente haber preparado una campaña en la Argentina. Es bueno repasar la característica de esta empresa. Simplemente voy a hacer una referencia. En el folleto de la empresa dice: como parte de una campaña electoral que se volvió sucia, hay que lanzar un ataque digital dirigido contra el candidato de la oposición. En un plazo de 3 semanas, cada referencia a dicha persona en las 2 primeras páginas de Google remitió al terrible historial del candidato en materia de corrupción, coerción, victimizaciones y acusaciones de violación. Esto me suena, tiene alguna familiaridad con algunas cosas que han ocurrido en la Argentina en los últimos años. Pero lo que sí ha ocurrido en la Argentina es que efectivamente estas campañas de difamación, muchas de las cuales quedaron comprobadas como no ciertas, causaron un daño tremendo. Después, en las declaraciones finales, mejor dicho, en la conclusión final, ¿qué dice la comisión del Parlamento inglés concretamente? El comité vio evidencia confidencial, un resumen de la reunión gerencial del 27 de mayo en relación a la campaña anti-Kirchner en Argentina, describiendo el documento que tiene en su poder la comisión y que nos ha hecho llegar. Gran empeño en recopilación de inteligencia de proximidad, guerra de información y uso de funcionarios retirados, en la transcripción dice léase como jubilados, de agencias de inteligencia y seguridad de Israel, Estados Unidos, Reino Unido y España. Y la creación de cuentas falsas de Facebook y Twitter para acompañar la campaña anti-Kirchner. Cuando se preguntó si SL Group, o sea, Laboratorio de Estrategia Comunicacional, había trabajado para un partido de la oposición o alguna otra persona interesada en influir en la política argentina, Nix, el responsable, dijo: esa sería en apariencia, efectivamente. Pero lo grave de todo esto es los vínculos que tienen con el gobierno. Concretamente, señor presidente, el señor Alexander Nix registra por la Dirección de Migraciones varios ingresos a la Argentina, el último de ellos en el mes de noviembre. El señor Max Taylor, que es el responsable de minería de datos significa reunir las bases de datos y analizarlas desde el punto de vista de los patrones, las tendencias, etcétera. O sea, el que prepara estos trabajos sucios ingresa a la Argentina, según Migraciones, en el 2014 y en el 2017, siempre antes de procesos electorales. Pero además Nix dice que cobran a través de empresas tercerizadas para no aparecer Cambridge Analytica como la responsable de estas campañas. Y efectivamente en este cuadro tenemos, señor presidente, de qué manera el gobierno y el oficialismo le pagó a esta empresa a través de una sucursal en Estados Unidos que tiene el señor Moya. Ustedes lo deben conocer a Moya, supongo. ¿Lo conocen? Ah, bueno, lo conocen, supongo. Muy bien. Es decir, ustedes han montado una campaña en la Argentina que tiene características de campaña clandestina, que además se vincula con el comportamiento que se va revelando. Campañas sucias a través de las redes sociales, aportes truchos, tanto en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, que es el más grave por la utilización de fondos públicos, aportes truchos en la provincia de Buenos Aires, que todavía no se ha revelado el origen de la plata que lavó la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, utilización de las bases del ANSES, de las que usted se apropió, creación de una oficina de opinión pública que nunca ha tenido esclarecimiento acerca de cuál es el rol que cumple, pero seguramente está vinculada a este tipo de cuestiones. Es decir, toda una ingeniería montada
para la manipulación electoral. Mire, presidente, la Argentina atravesó momentos de fraude, también de gobiernos conservadores, que era el fraude elemental de robar la boleta, sacarle la libreta al que iba a votar. También los gobiernos autoritarios y conservadores impusieron proscripciones, fusilamientos. Yo no quisiera que el Parlamento argentino deje de formar una comisión investigadora que ustedes mismos deberían impulsar, sobre todo cuando se aproxima un año electoral, porque es evidente que estamos en presencia de maniobra fraudulenta de otro tipo. En vez de robarle la boleta o la libreta, le roban la voluntad a la gente a través de la utilización de las redes sociales. En vez de financiar campañas electorales con recursos transparentes, lo financian con recursos truchos y lavado de dinero. Y en vez de fusilar gente, como hacían en el pasado los gobiernos conservadores, lo fusilan mediáticamente. Entonces me parece, presidente, que es absolutamente imprescindible por la salud del proceso democrático que se está desenvolviendo y sobre todo la proximidad del proceso electoral para que no haya ningún tipo de sospecha, que urgentemente se forme, y quiero aclararle que lo pedimos en el mes de marzo en este Parlamento, no es que venimos ahora a plantearlo, una comisión investigadora de todas estas irregularidades, porque además le quiero dar un elemento adicional. El señor Nix, que es el que ha estado en la comisión investigadora y confesado en parte todas estas cuestiones, tiene tantos vínculos con la Argentina que integra además, curiosamente, una fundación junto con el presidente de la Nación en la Argentina. Son padrinos los dos de una fundación en la Argentina. Nix, el que está hoy cuestionado y acusado en el Parlamento británico, es compinche del presidente como padrino de una fundación, la Fundación Pro Alvear. Entonces son datos realmente que son muy llamativos. Ingresan a la Argentina los que tienen la responsabilidad de hacer las tareas de inteligencia. Ingresa el titular de Cambridge Analytica reiteradamente, el último viaje reiteró en noviembre. Es público y notorio que usted maneja un enorme presupuesto para financiar troll. Bonelli lo acusa al gobierno de haber tenido... Y bueno, puede ser una fuente. Ahora se les puso en contra que lo quieren desplazar a usted, jefe de gabinete. ¿Qué le va a hacer? Son cuestiones de Clarín, eso le pasa a todos los gobiernos. Por ahí lo reemplazan antes de lo que usted cree. Y después te acuestan, sí. Entonces lo que digo es, será por eso que lo acusa usted, pero lo concreto es que dice que el gobierno tiene contactos con esta empresa y nadie aclara nada. Hacen silencio absoluto. Entonces el Parlamento argentino no puede hacer silencio. Esta es una cuestión muy grave que la planteó en su momento la diputada Camaño también. Es de una gravedad inusitada. No puede haber recursos públicos o privados volcados a la manipulación de la opinión pública para orientar comportamientos, etcétera. Hay que terminar con esto. Y esto se termina con una investigación del Parlamento argentino que el oficialismo no puede seguir bloqueando como bloquea todas las iniciativas que tienen que ver con aumentar la transparencia en la democracia. Entonces basta de aportes truchos, basta de manipulación a través de los trolls, basta de un camino que tiene que ver con la utilización de recursos públicos. No podemos asistir a un moderno fraude de sectores conservadores en la Argentina. Si tienen miedo, sigan bloqueando la iniciativa. Si no tienen miedo, armemos la comisión investigadora como se armó en el Congreso de los Estados Unidos, como se armó en el Parlamento británico, y pongamos las cosas en claro y terminemos con esta hipocresía. Gracias, presidente. Bueno, por si no te alcanza, escuchá lo que hicieron los norteamericanos también con nosotros, en un fuego cruzado con los británicos. En otro tema, dirigentes del Frente Amplio de Uruguay investigan el alcance del llamado Plan Atlanta, un proyecto acordado en Estados Unidos para derrocar a gobiernos populares de Latinoamérica, que además vincula a sectores del Poder Judicial y también a diversos medios de comunicación. En el año 2016,
el legislador dominicano Manuel Pichardo denunció que en 2012 se realizó en Estados Unidos una reunión de la que participaron una decena de expresidentes y dirigentes latinoamericanos de derecha, donde se acordó un plan de desestabilización continental contra los líderes populares llamado Plan Atlanta. En Uruguay, el primero en denunciarlo fue el ex vicepresidente Raúl Sendic. Un plan dirigido a descalificar y desprestigiar a determinados dirigentes de la izquierda y de los gobiernos de izquierda de América Latina, con operaciones bien montadas que tenían que ver con la prensa, con la justicia, con las redes sociales. Según Sendic, el plan viene siendo aplicado con éxito en la mayoría de los países latinoamericanos. Se ha aplicado en Ecuador, se ha aplicado en Brasil, se ha aplicado contra Venezuela, se ha aplicado en Centroamérica prácticamente en todos los países, se ha aplicado aquí en Sudamérica también, en nuestra región. Entonces, cuando nosotros lo mencionamos, parecía que lo estábamos diciendo porque en ese momento nosotros estábamos sufriendo una situación particular relacionada con las denuncias parlamentarias, con el acoso de la prensa, pero en realidad lo estábamos denunciando como un plan global. Según otros dirigentes de la izquierda uruguaya, el plan global comienza con fenómenos de desestabilización interna y continúa con campañas mediáticas y procesos judiciales. Hay una línea de acción interna manejada desde afuera, pero con actores internos. Esa línea de desestabilización, después lo que trata es de, en los medios de comunicación, de generar una lectura de los medios de comunicación en que las desestabilizaciones son responsabilidades de los gobiernos y no de las desestabilizaciones en sí. Y a través de lo que yo diría el papel de generar una guerra económica. El Plan Atlanta se adapta a las particularidades de cada país, aunque siempre están presentes el Poder Judicial y los medios de comunicación. Así sucedió con la destitución de Fernando Lugo, la persecución judicial contra Cristina Fernández y Rafael Correa, el golpe de Estado contra Dilma Rousseff y la prisión contra Lula da Silva. Cada país opera diferentemente y pensar que, digamos, la derecha internacional no articula para que estos efectos, digamos, tengan sus resultados sería, digamos, ser muy ingenuos. Según Pichardo, que también es el presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la joya de la corona es la caída definitiva de Lula da Silva, que se encuentra en prisión injustamente desde abril pasado. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. Finalmente, mucho cuidado, porque hasta al más vivo le imponen agenda, le bajan línea y lo ponen a ocuparse de lo que ellos quieren. Le tapan el bosque con una ramita, lo hacen apuntar para otro lado, lo sacan de la trinchera y lo llevan y traen con la zanahoria de un minuto en la tele, distrayéndolo de lo esencial. La patria está en peligro. Andá y firmá por el juicio político a Mauricio Macri. Darse cuenta es materia pendiente para mucha gente y una responsabilidad indelegable para los dirigentes. Soy Enrique Vox y esto es Retrovisor. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.